Madagascar, la película de DreamWorks que causó polémica, censura y tocó temas que la sociedad en aquel momento no quería tocar. Estamos hablando tal vez de la película más importante que ha tenido esta compañía. DreamWorks, la recién compañía hecha por el rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg, el que levantó a Disney, y el músico David Geffen. La idea de los tres era tener una compañía donde fueran libres de poder producir y hacer la película que ellos quisieran, sin ataduras y sin depender de una de las grandes empresas de Hollywood. Eran libres. Sus primeros trabajos no fueron lo mejor que digamos, pero poco a poco iban tomando un camino. Fue hasta que llegó la película de Shrek que empezaron a tener éxito en taquilla, y entonces se vino una película que les iba a dar la posibilidad de tener ya a todo un público familiar. Y con esta película terminó por despegar la empresa recién creada por estos tres, digamos, genios del cine. ¡Sorpresa! ¡Ah! Madagascar 2005, película de la compañía DreamWorks, dirigida por Eric Daniel y Todd McGrath. Las aventuras fuera de un zoológico de un león, una cebra, un hipopótamo y la jirafa. Cuando se empezó a idear la historia de la película, Todd McGrath ya había trabajado sobre esta idea 4 años antes. Solo es que DreamWorks no había dado todavía el respaldo para la producción de esta película. Seguían todavía trabajando en la saga de Shrek, la película que le dio un gran éxito a la compañía. No estaban seguros si la historia iba a resultar exitosa, ya que no aparecía ningún ser humano como protagonista de ella. Todos los personajes principales eran en su mayoría animales salvajes. Ni mascotas ni ningún ser humano llevando esta historia. La idea principal del director era por fin y de una vez por todas quitarse esa obsesión por el realismo humano. O sea, ese concepto de que la realización por computadora tenía que parecerse a la realidad. Él no estaba de acuerdo y quería presentar esta obra más parecido a la plasticidad de la caricatura antigua. Que los personajes no parecieran humanos, pero que tampoco parecieran animales reales. Esto le dio a la filmación las ventajas de poder platicar una historia donde podían realizar escenas que rayaban en lo absurdo, con homenajes a películas clásicas y una comedia de alto nivel. Era la primera vez que DreamWorks se atrevía a algo parecido. La trama se centra donde la cebra, harta de estar viviendo en el zoológico, decide huir y sus 3 amigos, el león, la hipopótamo y la jirafa, van a su rescate. ¿Qué se te ocurre? ¡No hagas eso! Start spreading the news. ¡New York! ¿Qué? ¿Chupas el dedo? No cabría por ahí. ¡Marty! ¡Marty! ¡A Miami! ¡Pedir ayuda! ¡Es una cebra perdida! Pobrecito. ¿Dónde está el tren? Te pedí que hablaras con él. ¡Oiga, señor! ¿Cuál es su problema? Y es aquí donde la trama da un giro inesperado. Al intentar rescatar a su amigo provocan una hecatombe. Tal vez sin proponérselo, el director Todd McGrath tocó un tema muy sensible en lo que respecta al cine y cómo Hollywood ve lo que es el cautiverio de animales. En la película se ve que la sociedad pareciera creer que los animales lo que querían era regresar a su hábitat natural, cuando solo la cebra era la única que quería escapar. Son mandados a una reserva natural, pero ellos no lo saben. Aquí comienza la tragedia de Alex el león, ya que al parecer es el único que vive a gusto en el zoológico, es famoso y come filetes de carne a diario. El cine infantil en Hollywood estaba hecho como si los niños no pensaran. Mostraba problemáticas sociales y pensar que los niños tenían una opinión sobre eso. En esta película no vemos este caso. Aquí no intentan manipular las emociones de los niños, como sí lo hicieron otras películas, donde al final los casos acabaron en tragedia. En el año de 1993 se estrenó la película Liberen a Willy, la historia de un niño que se encariña con una ballena hasta que logra su liberación. Esta ballena que protagonizaba la película realmente no se llamaba Willy, se llamaba Keiko, una ballena que fue capturada en 1979 cuando apenas tenía 2 años, en los mares del norte en Islandia. Estuvo un tiempo en ese país y después la vendieron a Canadá a otro parque marino. 3 años después, casi ilegalmente, la vendieron a otro parque de diversiones en México, Reino Aventura.
lo que ahora se conoce como Six Flags, y ahí vivió casi 10 años, saliendo en telenovelas, películas, hasta que Hollywood la descubrió. Tuvo tanto éxito la película de Liberen a Willy que hasta hubo 4 secuelas. Cuando la famosa revista Entertainment Weekly sacó un reportaje que decía "¿Puedes salvar a esta ballena?", fue que empezó la polémica. El público se enteró que esta ballena ya llevaba años viviendo en la Ciudad de México y que se llamaba Keiko. Entonces la revista Life sacó otro artículo diciendo las pésimas condiciones en las cuales se encontraba la ballena. Fue a tal grado que en la película pusieron un teléfono por si querían liberar a Keiko. Y entonces se creó la fundación Liberen a Willy Keiko. Hubo donaciones que llegaron hasta los $20 millones. El parque Reino Aventura decidió donar a la ballena a la fundación. La opinión del público en general se dividió en dos. Expertos decían ponerla en una piscina mayor junto con una hembra ya que estaba en edad de reproducción, ya que era seguro que si la liberaban al mar no iba a sobrevivir. Pero otros, sobre todo el Centro de Investigación para las Ballenas del Estado de Washington, que abogaban por los derechos de los animales, decían que había que regresarla a su entorno marino. Esto nunca se había hecho con un cetáceo tan grande y la prueba era difícil. La rehabilitación de la ballena duró casi 5 años. Cuando creyeron que ya era propicio, la soltaron por los mares del norte. Se dieron cuenta que Keiko no se incorporaba a la manada de ballenas y buscaba a los seres humanos. Fue hasta que una mañana del 12 de diciembre del 2003 encontraron sin vida a la ballena Keiko en los muelles de Noruega. Un biólogo experto en rehabilitación de animales comentaba que era casi imposible que mamíferos grandes que habían vivido en cautiverio pudieran reincorporarse a su entorno natural. Muchas veces las buenas intenciones no terminan en buenas acciones. Los niños que habían mandado miles de cartas para que liberaran a Keiko del parque Reino Aventura nunca se enteraron dónde enterraron a la ballena y ni siquiera vieron imágenes del evento. La fundación comentó que no quería que los niños vieran imágenes de la descomposición de la ballena. Manipular los buenos sentimientos de los niños a través del cine no siempre lleva a buenos resultados. ¡Marty! ¡El man! ¡Gloria! ¡Marty! ¡El man! ¡Gloria! ¡El man! ¡Au, au, au! ¡Jirafa en la buchaca! ¡Espera! ¿Dónde estás? ¡Espera, no! ¡Quieto! ¡Marty! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Marty! ¡Alex! ¡Alex! ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Miércoles! Y por fin, después de sobrevivir a un naufragio, nuestros héroes se encuentran. El problema es que no saben dónde se encuentran. Melman, la jirafa, que es más perspicaz, cree que están en el zoológico de San Diego. Lo que no saben nuestros protagonistas es que se encuentran en la isla de Madagascar, a miles de kilómetros de San Diego, para ser más precisos en África. Es aquí donde empieza su recorrido en el mundo salvaje, y se van enterando de la peor manera. Ya no son personas, son animales. ¡Quiero mover el bote! ¿Te gusta? ¡Mueve! ¡Mover el bote! ¡Mueve el bote! ¡Muy suave y sexy! ¡Ok! ¡Genial! ¡Espectacular! ¿Dónde está Alex? Gracias por esperarme, son muy amables. Obvio que alguien metió la pata. Hola, Josu. ¿Viste eso? Dale. ¡Ellos qué son! ¡Pies! ¡Ya! ¡Ah! ¡Tonto leoncito! ¡Conozcamos a los mancitos! Bienvenidos, mancitos gigantes. Ahora díganme, ¿ustedes quiénes son? ¡Que vivan los gigantes de Nueva York! ¡Los mensos tenemos a las personas! Aunque muchos no lo crean, y esto fue inaudito, esta escena que acabamos de ver causó un revuelo en el país de Brasil. Al parecer fue de las pocas veces en donde un país de América Latina censuró una película en su totalidad. En la ciudad de Santa Catarina, en Brasil, el juez Alexandres da Moraes prohibió la exhibición de Madagascar en los cines, con una pena de multa de $200 a aquella persona que llevara a un niño a la sala de exhibición. El argumento era que en la escena donde los lémures están cantando, incitan al consumo de drogas, sobre todo al éxtasis,
ya que emula una supuesta fiesta rave, que es donde se consumen estas drogas. Extraño que en una ciudad tan moderna haya existido este tipo de restricciones, y más extraño que haya sido un país de América Latina, que generalmente están abiertos a diferentes tipos de culturas. Pero en fin, el hecho quedó y al parecer esta fue la primera vez que censuraron una película para niños. El factor humano dependiente de la tecnología se ha convertido en un problema social. La adaptación de organismos a entornos naturales se está perdiendo desde hace muchos años. Esto se ve no solo en animales en cautiverio, sino también en seres humanos. Esto le sucede a nuestros 4 protagonistas al intentar adaptarse al nuevo medio. La relativa seguridad que te da vivir en una gran ciudad provoca que al cambiar de entorno a un lugar más salvaje, comiencen a aflorar los miedos por la poca capacidad de sobrevivencia que se tiene. En una sociedad como la norteamericana o en grandes ciudades del mundo entero, hemos visto este fenómeno desde hace muchísimas décadas. Personas que no pueden sobrevivir en, digamos, entornos menos civilizados, donde el agua posiblemente escasee o no sea potable, los alimentos sean de dudosa calidad o no se tenga fácil acceso a la tecnología como luz, internet, salud, medicamentos. En las ciudades desarrolladas estos problemas casi nunca se ven. Aquí la película toca un tema que incumbe a personas que siempre han vivido en ciudades grandes y desarrolladas, que al verse en situaciones menos favorables, no consiguen o nunca logran una buena adaptación al entorno. En pocas palabras, vivir una aventura en un lugar más salvaje no es igual que quedarse a vivir en él. Esto parece el conflicto eterno de las personas que siempre han dependido de la tecnología contra aquellas civilizaciones que han logrado sobrevivir en un entorno menos favorable. Aquí en esta película vemos cómo la banda de lémures trata de aprovechar las capacidades físicas de Alex el león y aprovecharla contra sus eternos enemigos, los Fossa, ya que se han dado cuenta que nuestros 4 personajes principales son lo que, como ellos llaman, mansitos. O sea, animales en cautiverio que no saben sobrevivir en un entorno más salvaje. Lo que no esperaban los lémures es que Alex, el león, al no poderse proveer él solo de su propia comida, comienza a aflorar su lado salvaje, que él no puede controlar. Y entonces todos corren peligro, hasta su mejor amigo. A diferencia de las películas de Disney, aquí no vemos este discurso donde el bueno es bueno y el malo es malo. Al contrario, en cualquier momento, el bueno se puede convertir en malo y el malo en bueno, tal como lo vemos en la realidad. Poco a poco nuestros 4 personajes se van dando cuenta que vivir el mundo natural no era tan romántico como ellos creían. Como dice el dicho, la realidad siempre supera la ficción y aquí fueron superados por todos lados. Al verse envueltos en medio de este conflicto, saben que la única solución es la amistad. El director Tom McGrath en una entrevista comentaba: la cebra casi siempre para el león vendría siendo su comida. Yo quise en esta película resaltar que la amistad está por encima de todo, que aunque el león y la selva en un entorno natural sean antagónicos, en mi película quise demostrar que la amistad es lo principal. Cuando esta película se estrenó en el 2005 tuvo críticas mixtas, sobre todo en los Estados Unidos donde la recaudación no fue tan grande, a diferencia del resto del mundo que fue la película más taquillera de ese año, que de un costo de $75 millones logró recaudar $556 mil millones. Esto nos deja ver la empatía que tuvo el público en general más que a los personajes principales, a los personajes secundarios, que en definitiva se robaron la película. Logran ser muy bien la contraparte de estos 4 citadinos que nunca lograron adaptarse a un entorno distinto, muy al contrario de los lémures y sobre todo de los pingüinos, que dicho en otras palabras, son realmente las estrellas de esta película. Sonrían y saluden, muchachos. Kowalski, informe de avance. La mala noticia, se rompió la última pala. Rico, bucearás en la basura. Quiero que te veas bonito y gordito, cabo. Hoy saldremos de este chiquero. Sin lugar a dudas, Los Pingüinos fue lo mejor que tuvo la película. El director Tom McGrath había ideado estos personajes para una película que él quería de los Beatles. Por eso uno de los personajes se llama Rico, en alusión a Ringo Starr. Esta película nunca llegó a realizarse y por eso los incorporó a esta producción. Cavando hasta Antártica. ¿Sabes guardar un secreto, amigo monocromático, No pertenecemos aquí. Es que no es natural. Iremos a los espacios abiertos de la Antártica. ¡A la jungla! Tú no has visto nada. Que aunque no son los principales, estos son los personajes que hacen girar toda la trama. Con un entrenamiento casi militar, estos personajes convencen a la cebra, salen huyendo y hasta controlan un barco. Informe de avance.
Está en clave y no puedo descifrarlo. ¿Tu saber leer? África, eso no va a pegar. Rico. ¿Por qué fueron tan atractivos estos personajes? Básicamente porque ellos sí no parecen animales de cautiverio, forzan la situación a lo que ellos quieren y tienen la capacidad para cambiar el destino, no solo el de ellos, sino el de todos. ¿Situación? ¡No sé las claves! Quiero excusas, resultados, navegación. Y cállenlo. ¡Gira esta lata de sardinas! Y por esta obsesión de los pingüinos por ir a la Antártida, es que provocan que nuestros personajes principales naufraguen. Tal vez fue el carisma, la seguridad o la personalidad de estos pingüinos que hizo que el público empatara con ellos, ya que a diferencia de los personajes principales, ellos sí podían resolver las situaciones. Está horrible. Tuvieron un gran éxito estos personajes, no solo en esta película, sino en las dos siguientes, que hasta les hicieron una serie de televisión y una película para ellos solos. El público siempre empata con algún personaje en especial, pero estos pingüinos causaron revuelo. Eran sarcásticos, con mucho humor, pero aparte eran solidarios con sus compañeros. Se convirtieron en el alma salvadora de la película, digamos que los héroes, y por ende tenían que cerrar esta película no sin antes decir un comentario sarcástico. Geniales. Muchachos, nuestro amigo monocromático está en peligro, embarcando en terreno hostil. Kowalski, tenemos que ganarnos a los nativos. Rico, reúne equipo de tácticas especiales. Cabo tal vez no sobreviva. ¡Fosa, alto! ¡Está servido! Fue un placer servir a su lado, muchachos. Mastica como hombre. Gatito gusta pecadito. ¡Nada, tía! Podríamos hacer algunas paradas en el camino. ¿No deberíamos decirles que el bote no tiene gasolina? Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden.